Estados Unidos está cayéndose a pedazos y parece que esta vez no hay marcha atrás. El mundo ya no es el mismo. El ideal del sueño americano está cada vez más alejado de la realidad. No contrasta en lo absoluto con lo que fue antaño. Un país en donde la decadencia social está a la orden del día, con delincuencia, más pobreza, gente sin hogar y un creciente número de inmigrantes indocumentados. Es de esperarse que se encuentre sumergiéndose por una espiral de miseria y sin precedentes. En este vídeo te haremos conocer más sobre la extrema locura social que está padeciendo la potencia norteamericana y los riesgos de que esta situación continúe. Continúa conectado con nosotros para que te puedas enterar sobre el estado del país. Comprender la decadencia en la que se encuentra Estados Unidos no es nada difícil. Solo tienes que visitar las calles de las principales ciudades del país. No es preciso dirigirse a las zonas más pobres para ver a delincuentes operando. La miseria y la decadencia ocupan un lugar fundamental dentro de la moderna sociedad estadounidense. De hecho, a solo unas cuadras de la Casa Blanca, se pueden ver inyectadoras en el suelo usadas por los adictos. Los sin techo tienen campamentos en los parques nacionales, siendo una tendencia que puede verse en zonas que solían ser económica y socialmente estables. Estados Unidos presenta indicios de declive social. Aunque muchas personas no lo crean, Filadelfia fue una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, con características estructurales y de organismos públicos que la hacía envidiable a nivel internacional. Pero la locura social que se extiende por todo el país ha tocado también esta ciudad. En las redes sociales podemos ver vídeos donde aparecen demasiadas personas cuya vida cayó en una espiral de miseria, desgracia y adicción. Son conocidos como los zombies de Filadelfia. Pero tras años de abandono por parte de los políticos a los intereses de la población en general, esto es algo que ya no resulta de extrañar para quienes viven en esta ciudad. Este fenómeno también se ha extendido a otras ciudades estadounidenses, como el caso de Washington, D.C., la capital del país. Benny Johansen, periodista independiente, publicó en su cuenta de YouTube, con mucha indignación, una serie de vídeos donde se podía ver a decenas de indigentes que estaban diseminados a tan solo una cuadra de la Casa Blanca. Otro de los males que ataca a esta región es la decadente condición higiénica. Inclusive, frente a la reconocida Catedral de San Juan, la basura ha estado decorando el paisaje en los últimos años. Tras entrevistar a los residentes locales, el periodista Johansen dejó en claro que las personas no se sienten seguras en el país. Y es que la tasa de delitos graves ha visto un significativo aumento, muchos de los cuales han dejado víctimas mortales. La tasa de enfermedades a causa del consumo de sustancias ilícitas aumentó en más del 50% en los últimos 10 años, y las cosas no son diferentes en la costa oeste. Este es un problema que se hace insostenible. Los ciudadanos estadounidenses deben actuar como agentes de la ley, adquiriendo artículos de defensa personal, aún en las ciudades que de antaño fueron las más seguras y prósperas. Los empresarios tienen que dormir con herramientas de defensa personal debajo de la almohada. El dueño de una tienda informó al periodista que en menos de un año fue víctima de distintos robos, en los cuales, durante uno de ellos, perdió más de $25,000 en piezas de bicicleta. Las fuerzas policiales, que cuentan con una plantilla muy escasa, jamás se presentaron. La aseguradora del individuo estaba dispuesta a abandonar el barco. Le dijeron que si volvía a reclamar por un robo tendría que cancelar su póliza. ¿Pueden creerlo? Este hombre le paga más de $1,000 trimestrales a la aseguradora para que ésta lo abandone cuando más la necesita. En agosto de 2022, este residente de Portland decidió cerrar su negocio, hacer sus maletas y abandonar la localidad. Rompió un contrato de alquiler de 3 años, ya que consideraba que no valía la pena quedarse en el lugar. El edificio se encuentra vacío actualmente, y es algo que se ha extendido por todas partes, ya que no solo afecta a las tiendas de bicicletas en Portland. Los dueños de tiendas de comestibles también han presentado quejas, puesto que los adictos entran y hacen asaltos relámpagos. Cada vez se jubilan más personas,
lo que hace que, cuando propietarios de negocios como yo cerremos, perdemos nuestra economía y todo empeora, comentó un empresario. Después de la aparición de la automatización, ocurrió una reconfiguración en ciudades como Detroit, que en tiempos pasados fue el eje central de industrias como la fabricación de autos, pero hoy en día ha visto una degradación tan fuerte que tiene el segundo puesto dentro de las tasas de delincuencia del país. De hecho, desde inicios de los años 2000, Detroit ha perdido casi el 30% de su población, decayendo mucho más. Podemos ver este tipo de eventos expandido en otras ciudades, como su vecina, Flint, en Michigan, donde hay un declive dentro de la industria manufacturera y se ha visto la caída financiera de muchas empresas que en un pasado fueron fuertes contribuyentes al desarrollo de la región. En la clase media se ha visto la pérdida de decenas de miles de empleos. La población de Flint ha disminuido a un ritmo del 12% anual. Además de esto, el agua ha sido otro de los problemas de salud que enfrentan sus habitantes. No ha sido correctamente tratada, lo que ha causado que algunas personas terminaran padeciendo de afecciones a raíz de su consumo. Más del 40% de los residentes viven por debajo del umbral de la pobreza. La locura social se ha extendido por varios estados del país. En San Luis, Missouri, y Albany, Georgia, se ha presenciado un traslado agresivo de los negocios a otros lugares, sin contar los muchos que han quedado en quiebra. Son ciudades que han alcanzado una tasa de desempleo alarmante. En New York, el índice de pobreza es alarmante, al punto de que la proporción de personas sin hogar se está descontrolando. La Guardia Nacional ha sido llamada para que tenga que hacer frente a la crisis de desplazados. Los refugios y las instalaciones para los sin techo están a máxima capacidad. Los reservistas de la Guardia Nacional tienen que ayudar en las operaciones diarias dentro de un sinfín de labores que implica la recolección y distribución de ropa y alimentos. Más de 65,000 personas viven en los refugios neoyorquinos. De estas, casi 13,000 se han quedado sin hogar en el último año. De acuerdo a los organismos gubernamentales, jamás se había tenido que recurrir a la Guardia Nacional para hacer frente a los problemas agravados por refugiados, lo que demuestra que es un asunto muy delicado que afecta a nivel nacional. Es una crisis que se está desarrollando a un ritmo asombroso. Las personas que viven en la calle han tenido que tomar decisiones drásticas para poder sobrevivir. Roban artículos de poco valor para intentar venderlos y tener algo de dinero. Las ciudades estadounidenses no son lo que eran antaño. Basándonos en la opinión de un profesor de recursos urbanos de la Universidad de Chapman, la decadencia social es sistémica y cada vez se empeora más. Cuando mis abuelos llegaran a New York desde Rusia hace más de un siglo, encontraron un camino hacia una vida mejor. A pesar de que la vida era dura, se encontraba abarrotada y siempre estaban a un sueldo de la pobreza. Al pasar el tiempo, todos adquirieron casas o apartamentos y entraron a la clase media. En la actualidad, podemos ver una promesa diferente. New York, San Francisco y Los Ángeles son ciudades que están cada vez más definidas por una jerarquía que es casi feudal. Los ricos están en una condición más favorable, con seguridad privada y servicios exclusivos, mientras que la clase trabajadora lucha por pagar el alquiler y no tiene un camino demostrable hacia una vida mejor. Están estancados, desesperados y sin esperanzas, en la mayoría de los casos. La falta de vivienda está cada vez más extendida. Las calles californianas, de las que en un pasado se decía a nivel metafórico que estaban pavimentadas con oro, hoy en día están repletas de agua, excrementos, desechos y grafitis. Los medios de comunicación han tenido que aseverar que las grandes ciudades han pasado de ser lugares de oportunidades a tener desigualdades cada vez mayores. Las oportunidades están reservadas a los más ricos. La tendencia ha sido abandonar los estados, donde ya no es considerado un delito grave robar productos que valgan menos de $1,000, porque la policía no puede con tantos. Los pequeños comercios neoyorquinos experimentaron un aumento significativo en los robos, lo que ha agravado ciertas crisis locales en sectores que reclaman cada vez más seguridad.
Todos reclaman que necesitan más escuelas, calles más seguras y puestos de empleos para la clase media y trabajadora. A pesar de esto, a los dirigentes parece no interesarles mucho restablecer el orden económico y social que necesita Estados Unidos para prosperar nuevamente. O quizás ya no pueden parar el declive. La crisis migratoria que afecta a Estados Unidos. Solo en el 2023, más de 3.5 millones de inmigrantes han sido aprehendidos al entrar al país por la frontera. Es otra de las vertientes que está afectando a Estados Unidos, puesto que representa un gasto de más de 450 billones de dólares para los contribuyentes, según el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. En los años de presidencia de Joe Biden, los migrantes por la frontera sur exceden los 8 millones. En septiembre de 2023, hubo la mayor tasa de migrantes, específicamente 341.392, lo que significa que diariamente entraban más de 11.000, lo que es una situación que hace que las autoridades fronterizas se mantengan al límite, quienes deben dejar de lado otros asuntos para ocuparse de la avalancha migratoria. Los republicanos han expresado su preocupación por este hecho, ya que representa un riesgo para la seguridad del país. Se han detectado sospechosos de ciertas actividades delicadas accediendo a Estados Unidos, y en cifras que ascienden a los 50. El director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, Christopher Wray, dijo durante una audiencia en el Congreso que ese grupo de personas son de alta preocupación. Hay más de 1 millón de solicitudes de asilo. Los jueces de inmigración subieron de 650 a 732. Estos inmigrantes deben esperar un promedio de 10 años para que pueda ser actualizada su situación migratoria. La situación que está padeciendo Estados Unidos es muy compleja y preocupante. El dinero de los contribuyentes está siendo usado para más fines internacionales que para solventar los problemas internos, y las porciones de dinero que se dedican al ámbito interno poco hacen. No cabe duda de que, si no existen reformas en el ámbito de salud pública, seguridad habitacional y distintos segmentos que afectan a la población general, el país entrará en un ciclo de decadencia cada vez peor. Realmente, son muchos los que desean que los próximos dirigentes políticos tomen decisiones que puedan favorecer a las generaciones futuras, garantizando que tengan acceso a una educación y empleo, y así puedan aspirar a tener una vida digna. Hasta aquí llega nuestro análisis sobre la situación social que se padece en Estados Unidos en la actualidad. Esperamos que la información proporcionada en este video te sea de utilidad para que comprendas el panorama de esta potencia. Recuerda darle like al video y compartirlo con tus amigos. También te invitamos a suscribirte para que puedas ver más videos de esta índole.